Dios nos muestra a través de su palabra cuáles son los sacrificios que Él espera que aquel ser humano que va delante de su presencia le entregue. Todo sumo sacerdote llamado por Dios a trabajar en su obra necesita trabajar bajo una ordenanza con el pueblo de Dios en cuanto a estos sacrificios que Dios nos muestra a través de su palabra. Dios nos dice a través de su palabra que todo sumo sacerdote es llamado para presentar las ofrendas del pueblo. Dios nos muestra a través de su palabra cuál es el sacrificio que hoy el hombre tiene que llevar delante de su presencia. Dios nos explica a través de cada una de las historias que Él nos trae. Dios nos muestra, Dios nos explica cómo eran los sacrificios que el pueblo de Israel tenía que entregarle antes de la crucifixión de Jesús, antes de la muerte de Jesús por los pecados de los hombres. Y Dios nos muestra cuál es el sacrificio que el hombre tiene que presentarle hoy delante de su presencia. Dios nos dice que el sacrificio que Él espera delante de su presencia debe de ser un sacrificio puro y santo. Dios no recibe sacrificios que Él no le haya pedido al hombre. Todo ser humano sabe y conoce la vida que lleva. Todo ser humano conoce de qué alimenta su espíritu, de qué alimenta la esencia que Dios depositó en él. Dios nos aclara a través de su palabra que el primero que debe presentar sus sacrificios delante de Dios es el sacerdote. Él tiene que presentarse a Dios y darle todo sacrificio que tenga en el momento que éste se presente a Dios para el Señor. Él tiene que presentarle a Dios su sacrificio antes de trabajar con el pueblo. ¿Cómo el sumo sacerdote trabaja con el pueblo? Dios nos dice que éste le tiene que llevar su palabra. Este tiene que doctrinar al pueblo en amor. Este tiene que presentarle al pueblo de Dios la palabra de Dios. Este tiene que mostrarle al pueblo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Mostrándole la palabra de Dios, el sacerdote al pueblo, llevando una vida primeramente dedicada al Señor. Sacerdote que no lleva una vida dedicada a Dios, no puede presentar ofrendas al Señor. No puede trabajar con las ofrendas del pueblo. Cuando Dios nos habla en cuanto a las ofrendas que el pueblo lleva delante de su presencia, Dios nos está hablando de situaciones espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios que lleva el pueblo delante de la presencia de Dios? Son sacrificios de paz, sacrificios de perdón, sacrificios de reconciliación. Estos son los sacrificios que carga el hombre en su interior. Cada ser humano cuando llega a la casa de Dios sabe con qué necesidad llegó a la casa del Señor. Si el sacerdote no está preparado, si el sacerdote no se ha separado para Dios, si el sacerdote no
ha seguido el mandato de la ley como Dios lo estableció a través de su palabra, este sacerdote no está o no estaría preparado en el momento que el pueblo llegue a la casa de Dios para trabajar con él. Este sacerdote no estaría preparado para trabajar con el pueblo de Dios. El primero que tiene que presentar su corazón delante de Dios es el sacerdote. Si éste no tiene conocimiento de lo que está haciendo, tristemente éste no estaría en el momento que ejerza el trabajo para Dios. En este momento éste no estaría trabajando para el Señor. Satanás se sienta con facilidad, nos dice Dios, en la casa de Dios, la cual es el cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo, y se hace pasar por él. Los sacrificios que Dios espera delante de su presencia, aquellos sacrificios con los que llega al pueblo, estos sacrificios son espirituales. Estos sacrificios salen del corazón del hombre. Estos sacrificios eran aquellos sacrificios que nos muestra la palabra de Dios que el pueblo de Israel llevaba delante de su presencia. Nada ha cambiado. El pueblo de Israel tomaba un animal según la ordenanza de Dios. Este tenía que ser joven, tierno, no podía estar dañado, no podía tener manchas. Todas estas manchas, todo esto que Dios nos explica que no podía tener el animal porque no era acepto delante de su presencia. Todo esto, lo cual hace al animal dañino, dañado, malo. Todo esto implica el pecado del hombre. Ningún ser humano puede presentarse delante de la presencia del Señor en rebeldía. Ningún ser humano puede faltar el respeto a Dios delante de su presencia. Este ser humano estaría levantándose en contra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Cuando el ser humano hace esto, lo primero que sucede es que es rechazado por Dios. Esto fue lo que hizo Caín. Esto fue lo que hicieron varios de los hombres que se presentaron delante de Dios a llevarle sacrificios y a llevarle ofrendas. Estos animales tenían que estar, decía, tal y como Dios se los pedía al pueblo. No podían tener defectos. Lo que hace un defecto en la vida del hombre, lo que hace que el hombre vaya delante de la presencia del Señor con algún defecto de estos de los cuales Dios no quiere, es la rebeldía del hombre. Dios no acepta un corazón rebelde delante de su presencia. Dios dice que Él acepta un corazón contrito y humillado. Este sacrificio del cual Dios nos habla, que el hombre tiene que llevar delante de su presencia, es todo aquello que hay en el corazón del hombre. El sacrificio que Dios espera es espiritual. Dios es espíritu. Dios trabaja con el hombre en su interior, en lo espiritual. Por esto, todo sumo sacerdote, todo levita, todo adorador, todo ministerio que Dios llama a trabajar en su obra, no puede practicar las cosas del mundo. Es porque Dios no es hombre. Él es la palabra, Él es espiritual. Para que Dios pueda recibir ofrendas, sacrificios de los hombres, estos tienen que estar como Dios lo exige a través de su palabra. Estos tienen que moverse bajo el fruto del Espíritu. La palabra del Señor
nos muestra y nos revela. En un momento dado, en Primera de Samuel, verso 19 en adelante, Dios nos muestra el momento en el cual Ana tuvo a Samuel. La palabra nos dice que llegó el momento de llevar sacrificios al Señor. A esta familia le llegó el tiempo de llevar sacrificios al Señor. Ana le había hecho una promesa a Dios. Ana le prometió entregarle su hijo al Señor. La palabra de Dios nos dice que cuando llegue este momento, el niño estaba tiernecito, recién nacido. Aún tomaba leche del seno de su mamá. Nos dice la palabra que ella le dice a su esposo: no voy a subir a llevar sacrificios contigo porque quiero esperar que el niño sea destetado. La palabra de Dios nos muestra y nos revela la actitud que tuvo el esposo de Ana. La palabra nos muestra y nos revela la manera como Elcana le contesta a Ana. Elcana iba a llevar sacrificios al Señor. Esta porción de la palabra nos muestra y nos revela el corazón de este hombre. Él iba a llevar sacrificios al Señor. Elcana es un ejemplo de un ser humano el cual Dios rechaza su sacrificio delante de su presencia. ¿Por qué? Porque es un corazón el cual está manifestando rebeldía, está manifestando ego. El corazón de este ser humano no estaba como Dios se lo pide y se lo exige al hombre.